les va? Muy buenas tardes. Esto, recordamos, es el análisis con lo más importante de lo que está aconteciendo en el Congreso, en la Cámara de Diputados. Me parece que hay un tema que vamos a tratar enseguida con Marcos y con Laura Serra, que tiene que ver con lo más urgente, que es lo referido a ley de alquileres. Vamos a confirmar que se trata en la sesión de la próxima semana. Hay mucho debate, habrá que ver por dónde se puede encontrar una salida, una solución, porque hay problemas estructurales en el tema de la oferta y la demanda. Vamos a hablar también de un actor nuevo, que son los propietarios, porque hasta aquí lo que se estaba indicando era que estaban, por supuesto, que los inquilinos, con varias voces representativas, también estaban las inmobiliarias, pero los propietarios dicen, mira, la mirada que tienen los inmobiliarios no es siempre la nuestra, así que se va a incorporar otro sector, serán tres: inmobiliarias, inquilinos y propietarios, tratando de encontrar un camino. Esto y después todo lo que está pasando a nivel político con la propuesta de Sergio Massa, volvió a hablar en la agencia NA en las últimas horas en torno a una convocatoria explícita a la oposición para acordar sobre temas fundamentales en un año no electoral. Primero ella, Laura Serra. Hola, Laura. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy bien, Laurita, bien. Se ¿Vos? te ve muy bien, espléndido, como siempre, por con afuera, esa por corbata afuera, Laurita. al tono. Muy bien. Bueno, ¿vos qué tenés, Laurita, que sos una mujer con mucha información siempre? Bueno, a ver, de a poquito va tomando cuerpo la idea de que en abril ya arrancaría la actividad parlamentaria en la Cámara de Diputados, un mes de demora, ¿no? Sí. Lo cual no habla demasiado bien de las tratativas que están encarando el oficialismo y la oposición para reactivar la Cámara. Un mes de atraso, con muchísimos temas pendientes y una agenda del Poder Ejecutivo que está demorada. En esta semana habría ya novedades sobre la conformación de las comisiones. Por la información que pude obtener ayer, es que están muy cerca de arribar a un acuerdo, con lo cual yo estimaría que ya la semana que viene ya estarán constituidas, con lo cual, bueno, ya comenzarán a trabajar las distintas comisiones y los distintos temas pendientes. Una de ellas, vos lo mencionabas recién, va a ser la Comisión de Legislación General, que es la que se va a abocar al tratamiento de una nueva ley de alquileres. Esto es fruto de un acuerdo al que arribaron ayer Juntos por el Cambio y el oficialismo, en la voz de Sergio Massa. Acordaron que se van a tomar un plazo de 30 días hábiles para tratar de llegar a un consenso o tratar de llegar a uno o dos dictámenes. La intención es cumplir ese plazo y llegar a un proyecto unificado o a distintos proyectos si no se ponen de acuerdo. La cuestión es terminar el debate e ir al recinto a matar o morir, digamos, a ir con algo concreto. ¿No? No decir, bueno, no nos pusimos de acuerdo y pateamos la pelota 3 meses más. No. La idea es ir al recinto. O gana un proyecto o gana el otro si no hay acuerdo de conciliación. Mira, la idea es que si el oficialismo, digamos, no quiere llevar el tema al recinto, bueno, ahí sí la oposición, Juntos por el Cambio, va a decir, convocamos a sesión especial. Nosotros hemos convocado, dice el Juntos por el Cambio, a una sesión especial para el día martes 5 de abril. La levantamos de buena fe con el propósito de intentar acercar posiciones con el oficialismo, con el Frente de Todos, en la Comisión de Legislación General, que, insistimos, empieza el martes próximo su labor. Vamos a tomarnos un tiempo de 30 días hábiles para intentar arribar a un consenso. Si el oficialismo, pasado ese plazo, no quiere tratar la cuestión en el recinto, nosotros convocaremos a una sesión especial. Así que la intención de los diputados es apurar el trámite. Bueno, después vamos a hablar, porque la verdad me parece a mí que hay cuestiones estructurales en el tema alquileres, particularmente de viviendas, que hace que la situación sea muy difícil, más allá de que se encuentre la mejor ley. Así que ampliamos lo de Laura Serra. Y ahora Marco Giorgetti. Caballero, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenas tardes. Buenas tardes, Pato. Buenas tardes, Laura. Para completar y confirmar lo que decía Laura, estamos muy cerca de que se reactive la Cámara de Diputados, principalmente las comisiones, que es extraño haber tenido casi un mes
después del inicio de las sesiones ordinarias, sin reuniones de comisión y sin conformación de comisiones. Eso también es un dato a tener en cuenta porque obviamente la paridad que hay entre los bloques mayoritarios ha trabado muchísimo las negociaciones. Y para completar también, a mí me dicen hace minutos que se estaba desarrollando una reunión en donde se estaba avanzando muchísimo en el tema de comisiones y sobre todo en la definición de la Comisión de Legislación General, que va a ser la única que va a tener giro del debate de ley de alquileres, según el acuerdo alcanzado ayer entre los distintos bloques, para facilitar el trabajo parlamentario, para agilizar el debate. Va a tener solamente giro a la Comisión de Legislación General, que hasta el año pasado la presidía la vicepresidenta del bloque oficialista Cecilia Moró, y en el entorno de la diputada Moró entienden que va a seguir siendo la presidenta de ese cuerpo, pero obviamente todavía eso no está confirmado. Se está desarrollando y se están acelerando mucho las negociaciones entre los bloques a esta hora. Bueno, muy bien, y vamos a definiciones de Sergio Massa. Recordamos que uno puede enmarcar en la continuidad de lo que fueron sus palabras en el 40 aniversario de la ONG Conciencia, donde convocó a un acuerdo cuyos detalles se estima van a ser formalmente anunciados a partir del próximo mes de abril. En esta ocasión, lo que dijo básicamente Sergio Massa es que él requiere y reclama un gobierno unido y que dialogue con la oposición. Bueno, recordamos que hubo voces convalidando eso. En este momento me acuerdo, por ejemplo, de lo que señaló el topo Alejandro Rodríguez, hombre de la provincia de Buenos Aires. Recordamos que en su momento había hablado también Horacio Rodríguez Larreta de consensos indispensables que involucren a un 70% de la dirigencia. Con el 50+1 está claro que no alcanza, dijo el jefe de gobierno de Cava. Y hay también ahora un principio sobre los ejes que podría tener esta convocatoria de Sergio Massa, donde dice: no pido acuerdo en todo, pero sí en 4 o 5 cuestiones sustanciales que tendrían que ver básicamente con cambiar planes sociales por empleo, cadena de valor para el litio. Esta es una industria muy desarrollada básicamente en las provincias del norte argentino, y hay muy buen diálogo de Sergio Massa, por ejemplo, con Gerardo Morales, que también participó del encuentro de Conciencia. Aumento de las exportaciones. En esto está el proyecto de agroindustria que estaba propuesto para extraordinarias y todavía no ha arrancado. Medio ambiente, una cuestión central básicamente con energías renovables, y lucha contra el narcotráfico. Serían estos los 5 ejes. Había alguno dando vuelta también que tenía que ver con la educación, pero bueno, por lo que se está señalando, por aquí pasaría la convocatoria de Massa a partir de abril. Textuales, a ver. Muy bien, ahí estamos. Es un momento en el que debemos enfocarnos en resolver problemas. Inflación, trabajo, desarrollo federal, tecnología aplicada a la educación, esos deben ser nuestros temas centrales. Renueva esta idea del diálogo político, sí, del acuerdo con los sectores de la oposición, obviamente en el marco de lo que veníamos contando, una Cámara de Diputados que necesita imperiosamente estrechar lazos entre el oficialismo y la oposición para poder empezar a tener actividad. Sí, lo que él plantea es que no es un año electoral y que estos temas tienen que estar por encima de las cuestiones electorales. Dijo, recuerdo Larreta, dice: mira, si no empezamos a acordar cuestiones ahora, cuando nos toque llegar vamos a tener los problemas multiplicados. Todo desde lo teórico y la buena voluntad me parece que es muy entendible y razonable. Ponerlo en práctica me parece que es un poco más trabajoso, porque uno tiene en los dos heterogéneos mosaicos de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, tiene sectores muy importantes que no quieren saber nada con ningún acuerdo. Por eso me parece que, bueno, es una muy buena idea, que habrá que ver cómo empieza a caminar Serra, que me mira tan atenta, y a ver. No, la cuestión es, no sé si no hay ningún acuerdo para llegar a un acuerdo. Yo no sería tan taxativa. No. Yo creo que, digo, vos tenés voces en algunos lados que son como refractarias, pero hay muchos que no, pero, No, pero justamente, claro. Pero igual da la impresión de que lo que plantea Sergio Massa, y en esto me pongo en la otra vereda,
es un planteo que si bien, por supuesto, tiene coherencia y Sí. es saludable que haya un acuerdo en el Congreso y que se alumbren De mucho aquí sentido común, ¿no? políticas de Estado. Sí, pero a Sí. ver, conformar las comisiones. Entonces, si vos querés... A ver, digo, Es que ahí me parece para que ir a lo conducente. Si vos y claro. decís, oficialismo, Sergio Massa, reactivemos y hagamos tarea parlamentaria para sacar 4 o 5 políticas de Estado, proyectos clave, ¿y por qué tardaste un mes para armar las comisiones? Digo, Bueno. ¿cuál es el problema? Ellos le achacan la culpa junto Claro, con el cambio por eso y todo te lo demás. digo, Pero, claro. a ver, este espíritu de negociación se podría haber empezado a hablar en febrero. En sesiones extraordinarias perdiste un mes de febrero. Está bien, por la salida de Máximo Kirchner, etcétera. Para mí no es excusa o no es justificación para que no se sesione en febrero. Perdiste todo marzo, o sea, vas con 2 meses atrasado. Yo Y ahora coincido, mirá. vos decís que sea el Congreso el epicentro para la reactivación, para sacar proyectos adelante. Me parece buenísimo, pero me parece que, Coincido. digamos, el del dicho al hecho. Por ¿no? eso, yo sabés que no tengo muy en claro cuál es el costo mayor, Laura. El costo mayor es que esto no arranque porque no se conforman las comisiones. Digo, el costo es tener el Congreso como, no sé si parado, pero sí con mucha lentitud en el comienzo y debate de las cuestiones, o si no, el otro es concederle a la oposición para que haya acuerdo y las comisiones se conformen. No sé qué es lo que prefieren, si el costo del Congreso ralentizado o hacerle concesiones Acá a la hay una oposición. cuestión, Pato. El costo de que el Congreso no funcione es un costo para ambos. Para el oficialismo y Más para el Juntos por oficialismo, Cambio. me parece a veces, ¿no? Yo creo ¿No? que para los dos. Puede Indudablemente ser. es para los dos. ¿Por qué? Porque la sociedad Sí. exige que los legisladores, a quienes se les paga con nuestros impuestos, trabajen. Sí. Y en eso la sociedad no hace distinciones. No es que le echa la culpa más a Massa o le echa la culpa más a Ritondo o a Negri. Le echa la culpa a los dos. Si ve que no A la están po- a funcionando... la política, sí. Claro, Sí. a la en general. política, a la casta. Sí, Digamos, sí. cobran Sí. los dos por igual. Entonces, me Sí, da la tiene que impresión... multiplicar esfuerzos. No, indudablemente no es una cuestión que puedan prolongar demasiado tiempo más. Sí. Entonces, por eso es que esta semana están ultimando las tratativas para tratar de llegar a los acuerdos. Lo que yo quiero decir es que no me parece, digamos, como que demasiado sincero estar pregonando la cuestión de que, y comparto, digamos, pregonando que sea el Congreso el lugar y el epicentro donde se tienen que tejer los acuerdos Cuando- para política sí. de Estado, cuando ni siquiera se pueden poner de acuerdo en En el armado de las cuestiones comisiones operativas, sí. y no ponen en funcionamiento las comisiones. Digamos, tarea que se tendría que haber hecho en febrero, no ahora. ¿Me entendés? Entonces, está todo muy bien, comparto, pero... Sí, 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 es sí, así. Más allá de lo parlamentario, también hay que se me ocurre una posibilidad pensarlo de esta manera, de un gobierno que necesita también, en términos operativos, más allá de lo Yo, claro, legislativo, de algún lo tipo de parlamentario, actividad, por supuesto. tener un acuerdo de cara a lo que se viene, Sí, que sí. son revisiones trimestrales del Fondo Sí. Monetario Internacional, con el contexto internacional que hay, Sí. con la inflación, con los datos económicos que estamos conociendo Sí. las últimas semanas, muy complicadas. En ese contexto creo que también desde el oficialismo necesitan tener un plafón político y un acuerdo más amplio con los distintos sectores de la oposición. A ver, vamos con una textual del presidente de la Cámara de Diputados. A ver. Es clave, dijo, un gobierno unido, trabajando en resolver los problemas y dialogando con la oposición en la construcción de políticas de Estado que superen al amigo enemigo y que le den esperanza de que hay futuro a los argentinos. Acá hay otra clave, que es el reclamo, el pedido del presidente de la Cámara de Diputados de que haya un gobierno unido. Sí. Por lo que uno sabe, obviamente no hay comodidad en Sergio Massa y en el Frente Renovador con todo lo que está pasando con las disputas públicas y continuadas entre el presidente y la vice. Por eso la insistencia de Sergio Massa en hablar de un gobierno unido y donde uno, hasta donde se pudo averiguar, la incomodidad por esa desunión y esa diferencia es una actitud que va increyendo. Por un lado, bueno, en algún momento parecían cuestiones casi entendibles en el marco de una coalición. Bueno,
ahora hay mayor cansancio por esa disputa permanente. Tenemos en el análisis la palabra, el testimonio de una diputada. Vamos con la diputada Lena, que decía lo siguiente, por favor. Nosotros desde Juntos por el Cambio tenemos acordado y aceitado toda la conformación de las comisiones. Si no se han podido conformar hasta ahora es quizás por algunos problemas que tiene el oficialismo en sus divisiones, que las hemos visto en las últimas sesiones, para conformar cada una de las comisiones. Nosotros de nuestro lado tenemos todo aceitado entre los partidos que conformamos Juntos por el Cambio de cómo los vamos a dividir. O sea que recién, por ejemplo, nosotros repasamos algunas declaraciones que había hecho Sergio Massa en el aniversario de la Asociación Conciencia, también lo hizo en el Consejo Económico y Social, a donde habla de, digamos, saltar la grieta, sentarse en una misma mesa a donde distintos sectores políticos puedan dialogar, y en un momento se refiere a que no hay que seguir apostando a una Argentina dividida ni tampoco fracturada. ¿Cree que todos esos discursos son más para su propio partido que para el resto de los actores políticos? Y creo que para todos, para su grupo, para su propio sector, obviamente. Nosotros es la primera vez que vemos un gobierno que es oficialismo y es oposición a la vez en sus mismos funcionarios. Nunca ha pasado esto. O sea, la verdad, o sea, veíamos cuando se trataba del Fondo Monetario, quienes eran los que venían a pedir de un lado o de otro, eran los mismos funcionarios del gobierno, que iban a pedir que se firme o no se firme determinado despacho, dictamen para llevar al recinto. Pero igualmente yo en esto coincido, creo que de una vez por todas la grieta hay que saldarla, no sirve. En el medio está la gente, que la mayoría no le interesa si viene de un lado o del otro, quiere vivir mejor, quiere vivir bien. Quiere vivir bien. Bueno, ahí estamos, el testimonio de la diputada entrerriana Lena. Y ahora vamos con Laura, con algo que estábamos señalando al comienzo, Laura. Entonces, primero se debate en Comisión Legislación General el tema alquileres, ¿no? ¿Es así? Y es el tema prioritario más urgente, ¿no? Creo que es un tema que, bueno, tanto el sector inmobiliario, de los locadores como de los locatarios, los inquilinos, están reclamando a gritos que haya una solución al problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy hay escasez de oferta de viviendas para alquilar y los precios han ido por las nubes. Entonces, también ese dato no lo tenía, así han subido. Sí, claro. muchísimo. Como hay poco, claro, el que alquila... No, han subido muchísimo, entonces hay muy poca oferta y la verdad es que los precios están para muchos inaccesibles. Eso sí, me explicaban una cuestión, por lo poco que fui averiguando, como vos, como sos propietario, no podés aumentar en un año. Exacto. Entonces te cobro todo al comienzo, o me cubro de lo que no voy a estar cobrando en el mes 12 con una inflación del 50%. El precio, exactamente, por eso está tan caro el precio. Y bueno, en general se le atribuye todos estos vicios o estos problemas a la ley actual, la llamada ley Lipovetsky, fue diputado nacional, pero hay que recordar un poco el contexto en el cual se ha sancionado esta ley. Se impulsó efectivamente durante el gobierno de Cambiemos esta iniciativa, pero el que le dio verdaderamente impulso fue el actual oficialismo, el Frente de Todos, cuando ya Mauricio Macri estaba dejando el poder, estaba ya asumiendo el nuevo gobierno y una de las Y cuando había caído el dictamen de un año, había caído, ¿no? Había proyecto, no se había tratado, me parece, ¿no? Creo que estaba por perder estado parlamentario el dictamen. Entonces fue el Frente de Todos el que lo reimpulsa como una de sus iniciativas madres, digamos, antes de la asunción de en vísperas de la asunción de Alberto Fernández. Entonces, bueno, fue el Frente de Todos el que lo impulsó para que sea convertido en ley, hecho que sucede al año siguiente. Es decir, que acá hay corresponsabilidades. Sí, claro. Hay responsabilidades compartidas, tanto del oficialismo como de la actual oposición. Ese dictamen que se le atribuye a Lipovetsky
Fue un dictamen consensuado entre todos los bloques, no fue de un proyecto de ley de Eli No, Povesky claro. que él presentó y a libro cerrado y se votó. No, exactamente. Muy apoyado por los inquilinos en su momento. Exactamente, por eso es que hay que poner la norma en contexto, ¿no? En ese contexto político en el cual se gestó y se aprobó. Entonces, las circunstancias demostraron que esa ley ha probado tener más problemas que beneficios, entre ellos lo que mencionábamos recién, una escasez en la oferta de viviendas para alquilar. Vos sabés que hoy es muy complicado para la gente acceder a una vivienda propia y Totalmente. no te queda otra alternativa que alquilar. Sí. Entonces, es un Pasaba problema. otra cuestión, Laura, que me explicaban, que era el tema de que muy rápidamente se gambeteó uno de los artículos que era que uno tenía la obligación de inscribir el contrato en la DGI. Sí. Bueno, Es a el mí lo que me dicen en la principal. inmobiliaria es que el 85% de los contratos no se inscriben. Es el Porque no principal no quieren ni el propietario, porque si el propietario lo inscribe, bueno, primero que tiene que pagar eventualmente, pero además le cuesta unos pesos, entonces esos pesos se lo traslada al inquilino. Ya el alquiler es alto, entonces, no lo inscribimos. Es otro punto central el fracaso. No inscribían el contrato el 85% de los firmantes. Así es. Bueno, ante esta situación, ¿no?, de más problemas que ventajas Sí. o beneficios, es que desde distintos sectores, sobre todo de la oposición, insistían con la suspensión de la ley Sí. o la derogación de la norma, ¿no? El oficialismo rechazaba esta última opción, por cuanto decía, bueno, si se deroga la norma, vuelve todo Claro. al statu quo anterior y esto de alguna manera genera más incertidumbre. Si antes había poca oferta de vivienda, se va a retasear aún más, los precios se pueden ir por las nubes, en fin, iba a empeorar la situación para los inquilinos que hoy por hoy están atravesando una situación complicada para pagar los alquileres. Entonces, también hay distintos proyectos que se han presentado. Uno de ellos, y es el que te voy a comentar ahora, A ver. que tiene que ver con el proyecto del oficialismo, podríamos decir, ¿no? Porque es el único proyecto que se ha presentado hasta ahora y que reúne muchas firmas. Un proyecto que ¿Este es el de presentó- Gioja? Ah. Exactamente, ¿me adivinaste el pensamiento? No, había escuchado algo, Serra. A ver. Eres muy perspicaz, No, a muy ver. bien. El sanjuanino José Luis Gioja, que presentó la semana pasada un proyecto de ley que, bueno, vamos a repasar un poco de A qué ver. se trata. Apunta no solamente a mantener la ley y sus principales bases, sus principales ejes, sino que Mirá vos. las refuerza. Es decir, acá Gioja no da marcha atrás con la ley Lipovetsky, sino que refuerza sus principales ejes, ¿no? Y esto es lo que genera ya de por sí resistencia en la oposición. Tiene por objeto, según A dice ver. el diputado Gioja en los fundamentos, mejorar las condiciones de contratación de los inquilinos al tiempo que busca otorgar beneficios tributarios para los locadores, que incluye la desgravación del impuesto a los bienes personales por 15 periodos fiscales. Es decir, trata de quedar bien con los dos sectores, ¿no? Entonces dice, busquemos una iniciativa que haga equilibrio y que beneficie a unos y a otros. A costa de la FIP. Sí, Claro, pero no sé si bueno, a costa pero- de... Y porque- recaudaría menos, De algo ¿no? que no está recaudando. básicamente. Claro, no está recaudando, claro. Bueno. Pero está bien, cierto. claro. Entonces, la intención es esta cuestión innovadora, ¿no? Claro. De un beneficio fiscal para los locatarios. Veremos si esto finalmente queda en la iniciativa. La duración de los contratos, y acá viene un poco A ver. uno de los Sí. puntos claves, que tiene que ver que Gioja propone que sigan siendo de 3 años. Actualmente la ley de 3 Claro. años, él propone que siga de 3 años y establece que la actualización anual de los valores de alquiler se establezca a través de un índice que publica el Banco Central, el cual combina la evolución de la inflación y los salarios en partes iguales. Pone topes a los precios de los alquileres. En el caso de renovación del contrato, el precio inicial del alquiler tendrá como tope un 10% adicional al que corresponda con el ajuste anual previsto en la ley actual. Es decir, lo que mantiene ver. Gioja es que se ajuste anualmente el precio del alquiler.
cosa que es resistido por los locatarios, Claro. también por los inquilinos, por esto que vos decías, porque te va el precio a las nubes, Claro. porque vos no sabés en este contexto de alta inflación cómo va a terminar siendo la inflación a fin de año, En un entonces año. te la cobran por adelantado y vos no podés acceder al valor que te exige la inmobiliaria o el dueño del inmueble. ¿Mm? A ver, Entonces propone un tope del 10% anual en el caso de la renovación. Si se trata del primer contrato de alquiler para vivienda, siempre estamos hablando de vivienda, tendrá como tope un 20% adicional al que corresponde al ajuste anual previsto. ¿Mm? Para conocer... o sea, a ver, perdóname, para que lo entienda yo. Digo, imagínate que el índice entre lo que es el aumento de costo de vivir los salarios te marca que vos podés aumentar hasta un 50%. Sí. Y a ese 50 le podrías agregar un 10. Eventualmente sí. Está bien. Está. Bueno. Eso le da cierto margen para especular que no van a terminar perdiendo. Claro, Exactamente. los propietarios, exactamente, agregándole claro. ese 10%. Claro. Y el 20 en el caso del alquiler, el primer contrato firmado. alquiler, Claro. sí. Bueno, para conocer justamente los valores que tenían ver. los inmuebles antes, digamos, para Claro. que vos puedas aplicar los nuevos precios, la idea es que justamente la AFIP establezca un registro de propiedades alquiladas y el valor de los contratos. Veremos si esto finalmente lo hace. Acá hay un punto muy A interesante ver. del proyecto que me parece que es innovador y que puede dar A lugar ver. digamos, a un... Monotributistas, a ver. Se ha incorporado en un debate consenso. interesante, exacto, que tiene que ver con beneficios a monotributistas. Propone que los que otorguen seguros de caución deban aceptar tomadores de seguros que estén inscriptos en el régimen simplificados para pequeños contribuyentes. Los locadores no podrán requerirles más que la constancia de inscripción y comprobantes de pago de los últimos 6 meses. Esto apunta concretamente a los monotributistas. Para que puedan alquilar. Claro, porque Exactamente. a veces la garantía es un claro. Y sí, salario fundamental. registrado. Claro, Claro. exactamente. Y los Claro. monotributistas están en la... Claro. Exactamente. Un Después sistema tenemos otro ítem que tiene que ver con los alquileres sociales. Esto es un poco, a ver, el planteo ¿Estos cuáles ideal. serían? A ver. No. Ah. Es algo que plantea más a mediano o largo plazo, diría Sí. yo. Que justamente Gioja dice que para atender la falta de oferta habitacional con destino al alquiler, que es lo que estamos diciendo, hay mucha gente, hay mucha demanda y poca oferta, se dispone que el Consejo Nacional para la Vivienda arbitre los mecanismos para diseñar y formular un plan para la construcción y adquisición de inmuebles por el Estado Nacional, las provincias y Cava, la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Destinados a la gestión pública de alquileres sociales. Es decir, que el Estado esté a cargo de un plan nacional de viviendas destinado al Claro. alquiler, Claro. digamos, pero esto está pensado un poco Sí. para largo plazo, ¿no? De viviendas nuevas. De viviendas Sí. Tendrían que nuevas. construir viviendas nuevas, lo que eso lleva Exacto, el por eso tiempo que estamos es. hablando de mediano o largo Sí. plazo. Y acá hay otro tema A que ver. genera polémica. Grabar inmuebles deshabitados. Grabar inmuebles Epa. deshabitados. Acá no lo establece, el proyecto de ley no establece un impuesto, pero sugiere que se elabore un proyecto de ley para gravar en provincias y en la Ciudad de Buenos Aires a los inmuebles que estén ociosos. Lo que pasa que como nadie lo registra, muy posiblemente el departamento esté alquilado, pero no la constancia de que está alquilado. Esa es Eso- la cuestión. y ahí- Esa es la cuestión. Pero hay un tema, porque que hoy para muchas inmobiliarias es más negocio tener los edificios deshabitados, aún no que están sin contrato y están habitados, deshabitados que alquilados. Ahí- Sí, es tema, no sé. ¿Qué más te queda un punto más, Laurita? A ver. Me quedan 2 puntos más. Sí, dale, no, porque es un vamos tema interesantísimo. Terminamos. No, dale. No, pero hay varias cosas para Sí, comentar sobre a ver. esto. Hay otro tema que me parece muy interesante. Deducción de ingresos brutos. Claro, porque en líneas generales lo que el proyecto de Gioja, como te decía, es como que mantiene los ejes de la ley actual, la ley Lipovetsky. Sí. Pero incorpora algunas innovaciones como que me parece que es interesante. Deducción de ingresos brutos. Gioja propone que las sumas que los locadores facturen en concepto de alquileres puedan deducirse de ingresos brutos anuales del régimen simplificado para los pequeños contribuyentes, ¿no? Y después,
esto que te anticipaba antes, ¿no? La exención de bienes personales. Claro. ¿No? Esto es importante. Los bienes inmuebles locados y registrados podrán estar exentos del impuesto sobre bienes personales por cada año y periodo fiscal en el que estuvieran registrados los respectivos contratos. Es decir, claro, para evitar lo que yo decía. Exactamente. Que como me sale caro, acá estaría exceptuado, entonces no lo registro. Registro total, no me va a Pero significar si vos lo nada. Registrás, no, voy a tener esta excepción. Tenés una deducción por claro. 15 periodos fiscales de bienes personales. Con lo cual, ahí es como un incentivo para que vos registres tu propiedad. Así que bueno, es una iniciativa que seguramente se va a plantear. Hoy, vale comentarlo, estuvieron las distintas partes acá en el anexo, porque los recibió Juntos por el Cambio. Bueno, obviamente algunos sectores rechazaron el proyecto de ley Gioja por estas dos cuestiones que hablábamos antes, ¿no? La cuestión de los contratos, la duración de los contratos de 3 años, ellos insisten en volver a 2, y la actualización anual tampoco están muy de acuerdo. Claro. Así que bueno, veremos cómo sigue este debate, pero lo interesante es que las cartas se están poniendo sobre la mesa. No, que el tema de los 2 años hacía muchos años ya que estaba. Como a veces las leyes vienen a imponerse por sobre la costumbre o ya algo que estaba como establecido, que eran 2 años los contratos. Y ha sido muy difícil en esa cuestión cambiar el tema de los 2 años, cuando había habido por lo menos un principio de consenso en la redacción del 2019 de que los 3 años iba a ser beneficioso. El problema acá, ¿sabes cuál es? Digo, uno puede decir que es apasionante, pero no es apasionante para nada para la gente que no tiene vivienda y tiene que alquilar. El problema es que cuando vos haces una legislación que apuntás a proteger a el menos favorecido, que es el inquilino, y vos le das esta cláusula de los 3 años, que es muy entendible, porque si no tenés que andar como maleta de loco, decía mi abuela, cambiando de propiedad cada rato. Cuando vos le das eso, le das la tranquilidad de 1 año, donde no te va a aumentar el alquiler, eso que presuntamente es legislar para el menos favorecido, inmediatamente genera una contrarreacción, en el mundo funciona el mercado, de aquel propietario que te dice, mira, y si es así, ¿sabes qué hago? Yo la casa no la pongo en alquiler al departamento, porque la verdad, comprometerme a que por 3 años yo no puedo disponer de mi inmueble es mucho tiempo, no sé lo que voy a poder cobrar a fin de año, y entonces, como tampoco la renta, que es otro problema. En Europa, vos sos propietario de un departamento de Estados Unidos y medianamente en 12, 15 años vos recuperás el valor del departamento. Acá te hace falta 30 años y eso no tiene la culpa nadie. Tiene la culpa, la verdad, los salarios son bajos, acá es 0,3 más o menos la recuperación anual del valor del departamento. Entonces, si vos no haces una ley muy atractiva para el propietario, que es lo que cuenta Laura, hay mucha retracción a la venta y poca oferta. Y cuando hay poca oferta, también pierde por duplicado el inquilino. Absolutamente. Por eso es chino el problema de solucionar. Por eso es que muchos inquilinos festejaban la ley Lipovetsky, pero ahora... Exactamente, está el otro jugador que te dice sí. Ahora ¿Sabes qué pasa? Con los problemas agravados. Pero yo no la alquilo. Ese es el problema. Ahora, lo interesante de todo esto, Pato, que me parece importante recalcar, es el hecho de que el Congreso asuma las riendas nuevamente del debate. ¿Por qué? Porque hasta hace poquito estuvo trabajando en esta cuestión sin éxito, la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Feletti. Que reunió durante 2 o 3 reuniones a los distintos actores, y es ahí cuando Feletti sugirió la idea de gravar los inmuebles vacíos. Eso generó mucho chisporroteo. Las negociaciones no llegaron a ningún lado. Y es entonces cuando ahora el Congreso nuevamente asume las riendas del debate, que es donde originalmente tendría que haber surgido. Pero lo que pasa es que si vos haces una ley pro mercado, pagás costos políticos, pero va a haber oferta de vivienda. ¿Qué sería pro mercado? Y bueno, a lo mejor puedes desalojar con prontitud, el contrato es por 2 años, entonces el propietario la pondría en alquiler. Cuando vos generas otra ley más cuidadosa del inquilino, y naturalmente el propietario se retrae y estamos en este lío. Vamos con, justamente habló y explicó mucho Serra de qué se trataba el proyecto de Gioja, que además indicó lo siguiente. No se trata nada más y nada menos que de la vivienda. Y hablar de la vivienda es hablar de un problema
grande en la Argentina y en muchos países del mundo, ¿no? Porque hay una especie de emergencia habitacional, faltan viviendas, hay que construir viviendas sociales, viviendas para los sectores medios, hay que construir viviendas. Y hay un mercado en el tema alquileres de viviendas que por ahí aparece con distorsiones, ¿no? Porque si esto lo dejamos sin ningún tipo de regulación y el Estado no existiera, ¿qué habría? La ley del gallinero. El de arriba va a ir, no voy a decir la mala palabra, pero va a ir ensucia matando. el de abajo, claro. Ensucia y va al de abajo. Entonces, hoy hay una ley vigente, que es la ley 27.551. Esa ley fue el diputado Lipovetsky el que trabajó muchísimo en esa ley. A la semana ya la estaban criticando. Nunca entendí por qué no anduvo esa ley. Porque, yo le voy a decir por qué después. A ver. Porque yo creo que beneficiaba, entre comillas, a los inquilinos en dos temas que para mí son centrales. A ver. Y no les gustaba mucho, y bueno, y había algunos problemas también con los inquilinos, y después empezó un lobby para sacarla, para derogarla. Yo no estoy de acuerdo en derogarla, estoy de acuerdo en modificarla. Mira, yo pensé que usted la quiere modificar. Hay que modificarla, porque los dos artículos que para mí sirven y que más cuestionan son el que tiene que ver con los 3 años de duración del contrato, en vez de 2. En Argentina es una eternidad. Que es una eternidad. Ahora imagine usted lo que significa un cambio. De que yo con 72 años me he cambiado de casa 4 o 5 veces y era un como complejo, ver familia, un complejo. Que yo me acuerdo, con los chicos, niños, claro, que a la escuela, que mirá que queda 10 cuadras, eso que San Juan es chico, ¿no? Pero es así. Pero me imagino acá como debe ser. Entonces los 3 años en vez de 2, que era lo antiguo. Y la otra cosa importante es el índice de ajuste y una vez al año el ajuste. El salario se ajusta una vez al año. Entonces el índice se ajusta, el contrato se ajusta una vez al año. Eso está en la ley esta. Que nosotros decimos que hay... en la actual, en la 27.551. Sí. Que después ellos mismos empiezan a criticar porque el índice que es una mezcla en partes iguales de la variación salarial y la variación de precio. Está bien. Le aburre, ¿no? Que lo da el Banco Central. Que a mí me parece... Está bien. Central, Laura y Marcos, en esto porque Laura es delicada, no lo mencionó, pero la verdad, el tema inflacionario, Serra, es un enorme problema para la cuestión del alquiler, la verdad. Estamos discutiendo esta ley en el año menos porque ¿sabés qué pasa? Todos. Porque ¿sabés qué pasa? Claro, vos sos el propietario y decís, yo le alquilo a Marcos, ya me gusta este rol de propietario, yo le alquilo a Serra. ¿Le van a aumentar el sueldo proporcionalmente a Serra para que ella me pueda seguir pagando el alquiler? Es otro tema. No, claro. Estamos cuando, viste, te dicen inflación, piso 50-60%, puede ser un poco más. Es otro enorme problema. Una cosa es legislar en tiempo de una inflación del 10-15% anual, que con esta inflación y los temores que te genera para alquilar, porque vos decís, la verdad, yo hoy me alcanza, pero me va a alcanzar dentro de 1 año y 2 meses. Exacto. Este es el otro tema, ¿no? No, tal cual. No, y lo más probable es que cualquier recomposición salarial no que te vos alcance. tengas no equipare al ritmo de inflación. Yo por creo lo que menos vos sos este poco año. optimista, te digo, Serra. ¿Te parece? Yo creo que soy realista, pero bueno. Sí, no. Hay que encontrar una... No, Hay que coincido. buscar un gremio que tenga una paritaria que Coincido. Hay que realmente la encontrar pelee, pero la nuestra te puedo asegurar que no. Hay que encontrar un argentino optimista. No, también. sí, debe ser, no sé, aceiteros y alguno más por ahí, ¿no? Ponele, Sí, camioneros. Sí, camionero, ahí dice. Bueno, ahí estamos. Me hago camionera, Pato. Vamos con José Luis Gioja, segunda parte, a ver. Te digo lo que nosotros creemos que que tiene que ir en la Que nueva sí ley. o sí tiene que ir. Tiene que ir en la ley. Tiene que ir un tope para los precios iniciales Un tope del arranque. de los alquileres, de arranque. Se te vence el contrato, vas a contratar de vuelta, no te puede poner el 100%. Claro, no me sorprendas pasado. con eso. No O sea, el último alquiler actualizado, el tope es el 10%. Para los
la ampliación para los contratos ampliados. Y para los nuevos, el 20%, ¿en función de qué? En función de, a estos contratos hay que inscribirlos en la FIP. Hay que registrarlos. Sí, en la claro, FIP. no me lo hagas a escondidas. Entonces, Claro. está registrado en la Ya FIP. te comprendí. Es abierto, Claro. y se blanquea un poco el mercado de... Claro. Porque vos vas y mirás a ver en mirá. qué zona, cuánto valen, cómo es. La misma inmobiliaria te va a decir, va a tener los datos, va a tener... Y para el que inscriba o para el que registre el contrato, hay beneficios fiscales para que pueda alquilar también. Y decimos que el que alquila no paga bienes personales del bien que alquila. Me encanta. Y le pedimos a las provincias, a través del Consejo Nacional de la Vivienda, que Claro. funciona en la ley del FONAVI, la 24464, que no le cobre ingresos brutos al sellado y demás cuando inscriba el contrato, cuando registre el contrato. Está muy bien. Entonces tenemos blanqueado a ese hasta el 20%. Creemos que sirve. Creemos que hay que proteger al inquilino monotributista. Hoy un monotributista tiene que andar buscando un amigo que le firme. Tal tiene cual, que andar... que alguien que te Si el dé- monotributista demuestra que paga, que vive de eso, Claro. que es... Bueno, él puede ser también propietario de un seguro de caución que le sirva de garantía iniciativa. en el alquiler. Completamente de acuerdo con Gioja, hay que blanquear. El tema es cómo hacemos en la República Argentina cuando uno tiene 300.000, 350.000 millones de dólares afuera, no declarados. ¿Cómo hacemos para el señor o la señora que tiene un departamento de 50.000 dólares donde saca un alquiler para completar la jubilación? ¿Cómo hacemos para que esa señora blanquee, ¿no? En el marco donde los grandes buscan caminos alternativos. Pero bueno, la cuestión es buscar algún tipo de salida urgente para la cuestión alquileres por la implicancia social del tema viviendas. Marcos Giorgetti, en el análisis. Diga, Marquitos, a ver, ¿de qué hablamos? Pato, tenemos mira vos. proyectos de esta semana. Sí. Juntos por el Cambio intensifica su agenda en materia de seguridad y esto ha tenido su correlato aquí en la Cámara de Diputados. Presentó un proyecto, el interbloque Juntos por el Cambio, de sanciones financieras selectivas contra el narcotráfico. ¿Qué significa esto? Ahora vamos a estar explicando. Autor de la iniciativa, Diego Santilli, del PRO, primer candidato Sí. de la provincia de Buenos Aires, del PRO, hombre de Horacio Rodríguez Larreta, que ha tenido esta semana, después de lo que fue una semana en la que Juntos por el Cambio organizó en Parque Norte un evento muy importante de sus referentes en materia de seguridad, con el tema del narcotráfico como principal cuestión a abordar. A pocas horas de ese encuentro en Parque Norte, Diego Santilli presentó este proyecto que lo que hace es crear un programa de sanciones financieras selectivas contra personas humanas, jurídicas o entidades nacionales o extranjeras vinculadas a actividades delictivas en el territorio nacional, todo esto encuadrado en la ley 23.737, que es la ley de estupefacientes, Sí. que por su significación amenazan la integridad del sistema económico financiero y la seguridad nacional de la República Argentina. Perdóname, una Esto es el consulta. objeto, Sí, una consulta. Digo, a ver, yo soy narcotraficante Sí. y ¿Dejaste tengo plata. Y me los alquileres? Dejé los alquileres y me compré 5 viviendas. Digo, ¿hay alguno de estos señores o señoras que ponen las viviendas a su nombre? A eso me refiero, ¿no? Me parece que deben derivar mucho. No debe ser tan sencillo, pero Difícil. bueno. Vamos ahora Está vamos a estar bien. explicando A ver, cómo dale. funciona esto. A ver. Es una iniciativa para que a aquellas personas identificadas y sospechadas con el narcotráfico se les impida todo tipo de operación financiera. A estas personas físicas puntuales, Sí, sí, con sí. la sola sospecha de estar vinculadas a una causa de narcotráfico, se les congela los bienes y las cuentas y se les prohíbe la asistencia de terceros, es decir, no pueden ayudarlos financieramente, no pueden tampoco transferirles dinero a las Sí. cuentas estas congeladas. Ahora, Marcos, perdón Sí. que te interrumpa, Sí. pero sospechadas. Es un riesgo. Sí, sí, yo ahora me vamos a puse ver. blanco cuando, Sí, sí, claro. sí. Mañana te quiero perjudicar. Sí, sí, sí. Y digo,
sos sospechoso y ¿cómo hago? Por eso. Es muy fino el Claro. No, pero aparte, a ver, es abiertamente inconstitucional. Totalmente, exactamente, porque claro. Acá estás yendo contra la presunción de inocencia, efectivamente. El principio de inocencia. Vamos a... Casi abogada. Ahí abajo... Casi, ¿eh? Sí, Muy bien. Cualquier sí. Ahí abajo se especifica un poquitito más a quiénes alcanza esto. Toda persona humana, jurídica o entidades sobre la que haya recaído una resolución judicial o del Ministerio Público Fiscal. Es decir, si hay un fiscal que abre una investigación, ahí ya estás dentro del marco de esta ley y te pueden congelar los bienes. Es realmente, acá hay una... Sí. Es polémico. Que le impute y admita la formalización de una investigación por algunos de los delitos establecidos en la ley, como decíamos, 23.737, que después va a derivar otro problema que la misma ley tiene que aclarar. Cuando se reciba, Laurita, vos presentás un recurso de amparo y esto me parece que lo evitás, me parece esto, Serra, ¿no? Digo, no la sé, verdad, que... si sos el perjudicado, me parece que, digo, es como dice Laura, supongamos ¿no? que entiendo que Diego Santilli ha sido muy bien asesorado. Totalmente, sé que era un proyecto de ley por el cual él pretendía instalarse fuertemente como candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, con lo cual no debe estar, digamos, tirando un proyecto de ley sin haberlo estudiado concienzudamente. A mí me genera alguna duda. No soy abogada, no soy experta. No, pero a mí me generó la misma duda y además la certeza de que si esto llega a ser puesto en debate en comisión, va a ser uno de los temas a abordar claramente por parte de los bloques lo que yo decía, ojo, hay algunos que tienen bienes a nombre propio, efectivamente, uno ha visto, se la ha decomisado. Pero me parece que cuando hay un negocio más complejo no hay tanto bien a nombre de uno. Hay sociedades, hay familiares, pero bueno. Se abordan los bienes, como decía Laura, en una instancia muy primaria de la investigación. Es un tema. Ley 23.737, régimen legal de estupefacientes. ¿Qué debe aclarar la propia ley? Bueno, todo aquel que tiene una investigación abierta en el marco de esta ley de régimen legal de estupefacientes es sujeto al que se le pueden congelar los bienes. El proyecto tiene que hacer una aclaración. ¿Por qué? Porque el proyecto, esta ley, también tiene adentro del régimen legal de estupefacientes el tema de la tenencia. Es decir, si a vos te hacen una causa por tenencia, también sería plausible de que te congelen todos tus bienes y no sos un narcotraficante. Sos, alguien tenés para consumo recreativo, todavía en la ley de estupefacientes figuras como también... Puede ser Entonces, ¿qué aclara? Se crea un comité de análisis y fusión de información, es decir, que hay un comité que va a ver que esas investigaciones lleguen al congelamiento de bienes. Es una instancia también que se crea nueva a partir de esta ley, que va a tener que estar analizando que todas las investigaciones que abra el Ministerio Público Fiscal o que tengan una instancia judicial deriven indudablemente apunta a complicarle el manejo de los recursos a los negocios de narcotraficantes, y seguramente sirve. Pero ayer hablábamos con el diputado Martini, hombre de Santa Fe, que está como muy cerca y muy preocupado y dice que no hay herramientas para combatir, por ejemplo, el narcotráfico en la provincia de Santa Fe, que es, la verdad, un flagelo. Y han pasado 3 administraciones socialistas con algún radical como vicegobernador, van 2 años de Perotti y la verdad que no alcanzan las herramientas. Estaba pidiendo ahora Martini que aquella promesa de asistencia de gendarmes y de Policía Federal termina concretando. Pero la verdad como que no alcanzan las acciones del Estado para una pelea más o menos igualitaria, ¿no? Aquí está un poquito de lo que decía Laura, ¿no? Declaraciones de Santilli con motivo de la presentación de este proyecto. Este proyecto de ley es un nuevo paradigma en la lucha contra el narcotráfico, una iniciativa que venimos trabajando hace meses, siguiéndolo con especialistas que analizan estos temas en todo el mundo, y citó legislaciones comparadas de Estados Unidos, Italia y Alemania, donde ya lo implementaron. Según Santilli, esto es un trabajo y un análisis que han hecho especialistas en materia de derecho y en materia de seguridad, y que además han comparado otras legislaciones en las que ya es utilizada. Lo importante es que dejás de ir solo contra los soldaditos y enfrentás de frente a los capos narcos de la Argentina, atacás la raíz del problema, que es el financiamiento, y significa una respuesta integral
porque enlista a los narcos, les congela los recursos económicos y avanza sobre su red de contactos. Y ahí viene otra cuestión importante. La verdad es como muy heterogéneo el conjunto de firmas dentro del mosaico de Juntos por el Cambio, ¿no? Hay Que de lo todo marcamos. ahí. Están Dale. Paulo Oliveto, Coalición Cívica. Coalición Cívica. Rogelio Frigerio, Casi dialoguista- Monzó. Sí, Casi Monzó, dialoguistas pro. Ricardo López Murphy, Sí. republicano de... Sí, y tiene bloque personal. Exactamente, entonces, Juntos por el Cambio. Álvaro González hombre de la es ciudad. muy amigo de Santilli, Exacto. hombre de Larreta. Silvia Lospenato, también muy cercano a Monzó. Waldo Wolf, a línea Sí, claro. Patricia Bullrich. Y Gerardo Milman también. Ultra Patricia Bullrich, hombres que vienen de trabajar en el Ministerio Sí. de Seguridad del Gobierno de Cambiemos. Y también logra la adhesión de José Luis Sí, Esper, que es bastante, un hombre de Avanza Libertad. Exactamente, que uno lo ha visto firmar poco otros proyectos que no sean de él o de su espacio. Sí, y hay algo para decir de este tema, que normalmente cuando José Luis Esper acompaña un proyecto Juntos por el Cambio no aparece Milei. Siguen jugando esa diferenciación entre los dos bloques libertarios. Y En este bueno, caso, habrá que acompaña a sumarlos José al Luis gran Esper. acuerdo que estamos impulsando. Porque sí, la verdad que la convivencia siempre es muy compleja. Avanza libertad y libertad avanza. ¿no? Exactamente. Exactamente. Bueno, la verdad, después del proyecto de Marcos, un proyecto que repetimos, dice Santilli, que ha estado mirando modelos similares de Estados Unidos, de Italia y de Japón, y de Alemania, Italia y Estados Unidos. Bueno, eso y la otra gran cuestión, todo lo que explicó Laura Serra en torno al proyecto de Gioja sobre la cuestión alquileres. Recordamos, la próxima semana comenzaría el tratamiento, viendo si se puede encontrar alguna solución, porque lo que marca el mercado hoy es que hay muy poca vivienda en oferta. Y como hay muy poca vivienda, hay mucha gente preocupada y cuando se consigue algo pasan dos cosas. Primero, que los alquileres son muy altos. Y segundo, que hay como una elección con mucha comodidad de los propietarios, como hay tanta oferta de gente que necesita, bueno, te piden una cantidad inmensa de requisitos en materia de garantías. Porque la verdad, como hay mucha gente, elegís con mucha minuciosidad, sí, no, y claramente aquel que tiene menos recursos o menos garantías se ve desfavorecido al momento de conseguir una vivienda. Bueno, esto es el análisis. Estamos enseguida con la segunda hora. Volvemos en un ratito nada más, por favor. Lo que pasa en comisiones. Lo que pasa en las sesiones. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento, te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida, Argentina Presidencia. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara.
el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Aquí estamos. ¿Cómo no vamos a titular desde el recinto? Acá, en este recinto, sería bueno ya dejar de lado esas mezquindades y decir, entre todos, tenemos que hacer un aporte que no sea mezquino. ¿Cómo te llevas con tus pares? No, yo me llevo ¿Podés bien. convivir? Sí, sin ningún problema. Más allá que sean extremos. Sin ningún problema. Sí. Sí, yo soy una persona abierta, dialogo con todo el mundo, Sí. no elijo tener enemigos. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia, pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Lo que piensan las diputadas. Lo que piensan los diputados. Lo que pasa en el Congreso. ¿Lo que querés saber de nuestro Parlamento? Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada, por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
Bueno, recordamos que Sergio Massa indicaba que este era un año para acuerdos porque es un año que no es electoral, pero también hay que recordar que la verdad, si uno hace cálculos, dentro de un año y piquito nomás vamos a estar en la previa y en las campañas de las prepaso. Prepaso porque, bueno, hay como muchísimo debate en todas las coaliciones, recordamos y vemos lo que está pasando justamente en el oficialismo, esta convocatoria a la unidad sí o sí, dijo el titular de la Cámara de Diputados y del Frente Renovador, y después todo lo que está pasando en Juntos por el Cambio, donde se está conformando ahora el PRO federal, donde hay muchas candidaturas, donde se reúne y trabaja para ser candidato Horacio Rodríguez Larreta, donde se reúne mucho también y recorre el país Patricia Bullrich, donde Mauricio Macri, que vuelve, si no me equivoco, el 20 de abril, que dice que antes de tomar una decisión tiene que conversarlo con su esposa, con Juliana Aguada, que por ahora dice que no. Pero bueno, la verdad que hay mucho debate, mucha reunión. Y ayer, recién le contaba a Laura Serra, que es cordobesa, que había estado viendo un muy buen trabajo sobre las reuniones que tiene Schiaretti. Schiaretti es un hombre con, bueno, muy buena imagen en Córdoba, que no tiene reelección y que muchos están mirando como una figura. Recordamos que Córdoba impacta muchísimo en materia electoral y es un hombre con muy buen vínculo con Juntos por el Cambio, Schiaretti, por lo menos a nivel nacional, no a nivel provincial, y siempre con una distancia muy concreta en los temas más sensibles, pese a su origen peronista, con el gobierno de Alberto Fernández. Efectivamente, mejor no lo pudiste haber descrito, Pato, Gracias, como si fueras Laurita. cordobés. Te debo en vez un café, de Laurita. santafesino. Me debes un café. Sí, sí. Bueno, llegó el diputado Stefani. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Muy bien, ¿ustedes? Bueno, muy bien. Diputado, primero, Malvinas. Es un hombre de Tierra del Fuego. Le pregunto, hace 40 años, ¿vivía usted en Tierra del Fuego ya? No. ¿Todavía? Ah. No, vivía acá, en Buenos Aires. Bueno. Hace 40 años tenía 22. Claro. Y la mirada entre aquel joven porteño y este hombre más maduro, ¿se modifica en algo la cercanía? Mira, yo creo que Malvinas es uno de los sentimientos que nos une transversalmente a todos los argentinos, pero en la Patagonia y básicamente en Tierra del Fuego, por la cercanía que hubo con el conflicto y por la convivencia que hubo con la gente que venía, por ejemplo, los sobrevivientes del crucero General Belgrano. Y nosotros tenemos muchos héroes, muchos soldados que fueron a las Malvinas a combatir. Y hay una vigilia que se hace desde hace muchos años, que arrancó en Río Grande y en Ushuaia, donde generaciones de fueguinos van a esperar que se cumplan las 12 de la noche del para 2 de arriar abril, el pabellón. pasado mañana. Exactamente, para arriar el pabellón y sale el nuevo pabellón, que trasciende ideologías, que trasciende políticas, que trasciende edades. Me parece que la causa Malvinas es una causa que nos une a todos los argentinos. Es un reclamo permanente de soberanía, donde la política exterior argentina tiene que ser eficaz en ese sentido. Pero Tierra del Fuego es ahí un fuego permanente de recuerdo de nosotros. Siempre estamos muy cerca de Malvinas. Diputado, este tema de la vigilia, por estas últimas horas, ¿ha tenido algún tipo de repercusión? Por ahí los fueguinos estaban esperando algún tipo de gesto del presidente de la Nación que vaya a la vigilia, sobre todo de Río Grande. ¿Ustedes como fueguinos esperaban algún tipo de gesto de parte del presidente? Yo creo que esto que te dije, a mí me parece que las Malvinas es Tierra del Fuego, la capital. Es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Se vive la Malvina como no se vive en otro lugar de la Argentina y está más allá de la política. Es decir, en Tierra del Fuego siempre estamos esperando que alguna autoridad nacional vaya a los actos del 2 de abril porque es para nosotros uno de los actos más importantes. ¿Por qué cree que no van? ¿O por qué cree que es esa indiferencia? ¿A qué lo atribuye? La verdad que no lo sé. Yo creo que hay que preguntárselo a los que no van, pero a mí me parece que... Perdón, por dato histórico, no recuerdo. No sé si fue alguna vez un presidente. Ah, eso digo, que no sé. ¿Alguno ha ido de los últimos 10 años? Han ido presidentes. Yo creo que Cristina fue. Claro. Macri no.
No me acuerdo que haya ido Macri. Claro, por eso yo no me acordaba Por el tampoco. acto, sí fue Rogelio Frigerio, siendo ministro del Interior en el gobierno de Cambiemos. Y después no me acuerdo, pero claro. Ojo que puede ser mi memoria. Sí. Sí. No, yo no me acordaba de presencias, pero por eso preguntaba. Pero sí me parece que es un acto donde está toda la sociedad fueguina, y bueno, donde muchas veces hay que hacer frente a la situación política del momento con ese acto tan trascendental que es las Malvinas, y no siempre ese es un buen momento para la política. Además me parece que usted dice que unifica mucho. Claro, yo no conozco la sociedad de Tierra del Fuego, pero uno ha leído cómo se ha ido conformando y es claramente una sociedad muy aluvional donde han llegado muchos de muchas partes. Tal vez una de las pocas cuestiones unificadoras puede ser el espíritu de Malvinas, o me equivoco, ¿no? No, yo creo que sí, está bien la mirada que vos das. Me parece que tuvo una fuerte inmigración, sobre todo después de la década de los 80. Claro. Pero hoy ya tenemos chicos fueguinos que han venido a estudiar y han vuelto a Tierra del Fuego. Y ya tenemos más población más grande, de tercera edad, cosa que antes no se veía. Claro. Y hay una cultura que se fue construyendo a lo largo de los años donde generaciones de fueguinos fueron con sus padres a participar de la vigilia y es como una costumbre que quedó. ¿Usted es de Ushuaia, de Río Grande? Ushuaia. De Ushuaia, sí. Está. En Ushuaia. Hay dos actos muy importantes. El monumento en Ushuaia es muy, muy lindo, pero los dos actos de Ushuaia y de Río Grande son actos muy importantes de la vigilia. Le pido, por favor, diputado, porque uno vive en Buenos Aires que parece que es la Argentina toda, pero no es. Y recién hablábamos de alquileres y nuestro micromundo es el centro, Chacarita, Belgrano. Digo, ¿qué pasa con el tema alquileres, por ejemplo, en Ushuaia? Estamos peor que acá. ¿Ah, sí? No me digas. Sí, estamos peor que acá. Así que tienen una cosa para compararse con nosotros que se pueden consolar. ¿Por qué estamos peor? Primero faltan vivienda, me parece, ¿no? ¿Por qué estamos peor que acá? Primero, una condición geográfica. Claro. Ushuaia está apretada entre la cordillera de los Andes y el mar. Es una ciudad larga y finita. Tiene 4 o 5 calles de avenidas. ¿Ah, sí? ¿Nada más? Sí. Entonces, una ciudad que tiene 18 kilómetros de largo y es muy angosta. El mapa de Chile, parece. Segundo, de hecho es la única ciudad trasandina de la Argentina. Es la única ciudad argentina que está del otro lado de la cordillera de los Andes. Segundo, los desarrolladores inmobiliarios pero hay una cuestión que es el turismo. Entonces, hay mucho desarrollo inmobiliario con fines a alquilarlo en alquileres temporarios. Claro. Con lo cual... No te alquila para si vivís ahí. Entonces, tenemos una contracción mayor de la oferta y cada vez más demanda. Entonces, una de las soluciones es un grave problema para Tierra del Fuego, que es ir y usurpar terrenos fiscales. Claro. ¿Por qué es un problema? Porque después el Estado, sobre la usurpación, tiene que ir a urbanizar. Y no es lo mismo urbanizar sobre tierra firme que ir a urbanizar sobre... Perdón, ¿y por qué no reacciona antes el Estado? Y primero urbaniza y evita la Bueno, la básicamente por problemas de planificación. Claro. Digo, cuando usted tiene una política como la que tuvo la Argentina con Tierra del Fuego, que es la última provincia que se consolidó a partir de la ley de promoción y desarrollo económico, que es la 19640, tiene que pensar que va a ir mucha gente. Son provincias del 84 más o menos, ¿no? ¿85? No, sí, son provincias se terminó de provincializar en el 90. 90, ¿viste? 93. 91 me parece. En la década del 90 seguro. Sí, había un interventor. Yo me acuerdo que era una provincia donde había un interventor. Era un territorio nacional. Claro. Ahí después se hizo provincia. Pero digo, tuvimos un alivión de gente, de inmigración, y eso superó cualquier expectativa de planificación. Si vos vas a esperar que vengan, si pasamos de tener 17.000 habitantes a 40.000 en poco tiempo, entonces no hubo planificación adecuada. ¿Y usted qué se fue a hacer al fin del mundo, Stefani? Yo fui porque navegaba en ese momento y fui como capitán de un guardacosta. ¿Qué era usted, que era marino mercante? No, de la prefectura. Fui como capitán de un guardacosta y me quedé a vivir ahí. Estuve 5 años, fui capitán de 2 guardacostas y después se provincializó el puerto, me ofrecieron trabajar en la gestión del puerto y me quedé ahí.
Ah, está. O sea que usted debe conocer más que bien todo lo que tiene que ver con la pesca ilegal en la zona, ¿o no? Lo conozco. Es un tema, el tema de la navegación, el tema de los puertos, el tema de la pesca, el tema de la logística son temas que me interesan mucho. Claro. La Argentina tiene un problema tiene una plataforma. El derecho internacional habla de 200 millas de zona económica exclusiva, donde la Argentina tiene derecho sobre los recursos vivos que tiene en ese lugar. En las 200 millas, en las 201 empieza el mar libre. Claro. A partir de las 200 millas, si usted vuela con un avión, va a ver la misma cantidad de luces que hay frente al Mar del Plata en el mar. Sí. Si usted no tiene un control suficiente en esa zona, lo que hacen esos pesqueros es pescar en la 190, en la 180 y sacarle el recurso que usted tiene. El recurso hitícola que nosotros tenemos en la Argentina es grandísimo. Sí. Alguna vez le pregunté, me sentí medio frustrado, porque yo, sin conocer, obviamente, no manejo las magnitudes, le pregunté a la diputada Yutrovic, que es de ahí también. En realidad ella es del norte, pero bueno, es diputada por Tierra del Fuego. Y le digo, ¿y no alcanza, no sé, con alguna lancha de protección, alguna patrulla? Y que es infinito el territorio, no alcanza, ¿no? No. Claro. Eso ¿Y cómo se hace para cuidar eso? Bueno, en realidad eso lo hace la prefectura y lo hace la Armada. Custodian, lo hace más, es una función más policial que de defensa, por lo tanto le corresponde más a la prefectura. Patrullan con unos guardacostas que fueron construidos en España, el borde de las 200 millas, y han detectado muchos pesqueros pescando de manera ilegal. Entonces y pescan desde Tierra del Fuego hasta Buenos Aires, pero pero la zona es entre Tierra del Fuego y Malvinas. Tierra del Fuego y Malvinas. Y ahí las luces son barcos poteros, porque ¿Poteros? Los barcos poteros ¿Cuáles son los poteros? Barcos que pescan calamar. Hay un arte que se llama pota, que va con un reel, el calamar se prende a eso y por gravedad cae sobre un canal y ahí es que tiene el barco y entonces se congela. ¿Pero que esa zona tiene mayor recursos naturales que el resto de la costa? Esa zona es una zona de mucho recurso. Ahí hay algunas zonas geográficas que se quisieron utilizar como parques nacionales. El Banco Burgos es una zona de muchísima riqueza. Hay en el mar austral nuestro, nosotros tuvimos un recurso muy importante que es la merluza negra, que es un pescado con alto valor internacional. Tenemos mucho calamar. Es una zona rica en materia. Y perdóneme, los que hurtan, los que roban, digo, no sé, he leído, ¿es mayoría japoneses, chinos y españoles o es de todo el mundo? Hay de todo el mundo, pero hay mayoría, hay muchos barcos chinos, muchos barcos de diferentes nacionalidades. Nosotros ahí presentamos algunos proyectos para endurecer las penas. Eso tiene que ver mucho también con la época. Si el barco es un barco viejo, el armador del barco o el propietario te lo deja, te lo abandona, y entonces a la Argentina se le genera un problema. Porque te queda un barco abandonado en la Argentina con la tripulación, que la tenés que extraditar, que lo abandonan a la tripulación, entonces hay que hacer todo un procedimiento. Hoy esa carga se decomisa, se vende, el barco, nosotros lo que dijimos es que el barco se incaute, elevamos las multas de esos barcos y nosotros creemos que ese destino específico, esas multas tienen que tener un destino específico que tiene que ser la Armada y la Prefectura para tener más barcos, tener más tecnología y tener más equipamiento. Digo una sola cosa. Sí. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, toda la tecnología que tenían los buques de guerra para detectar submarinos se llevaron a los buques pesqueros. Hoy un buque pesquero tiene la capacidad con un sonar de saber qué tipo de cardumen tenés abajo. Los pesqueros se llevaron la tecnología de los submarinos. Por supuesto. La tecnología de los barcos que buscaban submarinos. Entonces, vos tenés con la posibilidad del sonar de detectar qué tipo de especie tenés. Con los portones de las que manejan las redes se pueden mover electrónicamente. Entonces vos vas viendo en el sonar que no se te escape ningún pescado. Y la depredación que hay en el mar argentino de pesca es muy importante. Bueno, perdón, estamos hablando con el diputado Stefani, pro Tierra del Fuego, ex hombre de prefectura, y nos habíamos ido, pero a ver,
si me tengo que ir a trabajar una ensambladora, un departamento chico, 2 ambientes chicos, ¿cuánto cuesta más Carísimo. o menos? ¿80.000 pesos? Sí, un poco. Acá puesta la no sé mitad. si 80.000. Acá depende del barrio. No sé si 80.000. No sé si 80.000. Pero digo, es un valor alto porque la demanda es mucha y porque la oferta es poca y porque el turismo es una competencia para cualquier inquilino imposible de zanjar. ¿Qué problemas tenemos? Los mismos problemas que tiene toda la Argentina. Necesitamos que el contrato vuelva a los 2 años y necesitamos tener un índice de actualización que no sea superior a la inflación, porque si no, no hay ningún salario que pueda soportar un alquiler. Claro, pero cuando es eso, ¿no hay alguna retracción del propietario para no perder? Que es absolutamente entendible para el inquilino eso, obviamente. Es que allá hay muy poca vivienda ociosa. Claro. ¿Por qué? Porque se alquila al turismo. Se alquila por algún alquiler temporario. Airbnb o cualquiera de las plataformas. Pero siendo una ciudad que tiene turismo también en invierno, ¿no tenés competencia todo el año con el turismo además? Hoy te diría que el turismo que tenemos en Tierra del Fuego es casi en su totalidad argentino y tenemos plena ocupación de hoteles en casi todo el año. Bueno, a ver, temas políticos. Hoy estaba viendo que se intenta conformar, estaba de Marchi, un PRO federal. ¿Cómo está en la interna del PRO el diputado Stefani? Digo, ¿quién cree? A ver, mira, Careva. Digo, ¿de quién? A ver, si no me equivoco, usted estaba más cerca de Macri, alguna vez que hablamos, o de Patricia que de Larreta, o tengo una mala percepción. No, yo creo que nosotros estamos muy conformes con que en el PRO tengamos muchos candidatos que pueden representar al espacio. Eso me parece que es importante. Y la verdad es que puede ser que tampoco pasa que no hay ningún liderazgo muy afirmado, ¿no? No, al contrario, ¿no? Hay liderazgo, sí, hay liderazgo. Esas 3 que vos mencionaste son liderazgos políticos para mí, claro, y netos. Digo, el PRO federal me parece que es más una orientación a buscar esto, ¿no? Salir un poco de la mirada centralista, de salir un poco de... Yo siempre digo que hay 4 Argentinas. Una es Cava. Sí. Uno viene acá, va a cualquier ciudad del mundo, lo mismo. Ahora, resulta que acá, a 2 horas de este lugar, la gente no vive igual que acá. No. La segunda Argentina, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. La tercera Argentina. La franja amarilla. La franja amarilla, donde la actividad pública y la privada tienen un equilibrio. La patria sojera también, ¿no? Digo, bueno, claro, está bien, sí, Entre Ríos. Actividad privada. No, sí coincidimos, sí. De ahí para el norte, feudos. Democracias rentísticas. Democracia donde las provincias viven de los recursos que se extraen, de los recursos que se distribuyen de los recursos naturales. Coparticipaciones. ¿Por qué separo al norte con el sur? Porque los niveles de ingreso que tenemos nosotros por coparticipación son 4 o 5 veces los que tienen las provincias del norte. Entonces, ¿por recursos naturales? No, por recursos naturales porque le toca por el nivel de coparticipación. Entonces, ¿qué genera eso? Eso genera que el Estado sea muy fuerte, que el poco empresario que hay de alguna manera esté vinculado al Estado, genera poco espacio eso pasa, me parece, en el norte y en el sur, ¿o no? Sí, pero en el norte con menos recursos que en el sur. Está bien. Los dos son feudos. El del sur tiene más plata. Entonces, ¿y qué pasa con eso? Son democracias híbridas. Porque sí, hay elecciones, pero no hay mucho espacio para el debate de la oposición y para la construcción de la oposición. Entonces, generan gobiernos fuertes desde el punto de vista del Estado y poco desarrollo de la actividad productiva. ¿Eso se discute en el ámbito de una nueva ley de coparticipación? Bueno, eso vos sabés que está pendiente del año 1994, cuando fue la última reforma de la Constitución Nacional, que una de las cosas que tenía que hacer este Congreso es dictar la nueva ley de coparticipación. Es probable, lo que pasa es que es muy difícil tener el equilibrio necesario como para distribuir equitativamente sobre las provincias que tienen más recursos. Hay que ver cuál es la política estratégica de la Argentina como federal. Y la estrategia de la Argentina federal es que un argentino viva en cualquier lugar de la Argentina tenga las mismas posibilidades de desarrollarse como ser humano. Esa es la estrategia. Ahora, ¿cómo se logra?
Sí, no, me quedé pensando en las 4 Argentinas, ¿no? Y digo, y en los muy feudos. interesante lo que planteó, claro. muy interesante. Sí, creo que hay algunas variantes, digo, por ejemplo, porque uno ve un mapa ahora, ve un mapa político, me parece que bastante diverso. Digo, uno, por ejemplo, en el norte, si querés, en el noreste tenés la gobernación de Valdés, que es radical, tenés Jujuy, que también es radical, tenés Salta, que es ahí, no es ni peronista ni radical. En la Patagonia tenés el MPN histórico, pero tenés Juntos Somos Río Negro. Digo, no es que está tan emblocado tampoco la cuestión, ¿no? Pero si querés y ustedes, no hay sociedad más volátil que la Tierra del Fuego, ¿no? Cambia mucho ahí, ¿no? Sí, pero bueno. ¿Y qué sé yo? Básicamente hoy tiene 2 intendentes kirchneristas, un gobernador radical kirchnerista, o sea... Pero correlo desde lo ideológico o correlo desde lo partidario. A ver, ¿y de dónde lo corremos? Y ponelo desde el punto de vista del Estado. El equilibrio que debe existir entre el Estado y el desarrollo de la actividad privada. Digo, si vos tenés Estado solamente... Mirá, vamos a hacer este ejercicio. Tierra del Fuego tiene 100 habitantes y recibe 100 pesos de coparticipación. Y lo único que se mueve ahí es el Estado. Cuando el Estado crece, como creció ahora, este gobernador acaba de poner 1.400 cargos políticos. Vos tenés que distribuir esos 100, ya no entre 100, sino esos 100 pesos los tenés que distribuir en 200 y le toca 0,50 a cada uno. Las provincias tienen que desarrollar su potencial productivo. Tierra del Fuego tiene la cuenca de gas más importante de la Argentina, le puede proveer 1/3 de la Argentina. Tiene todas las condiciones para que se desarrolle la industria del conocimiento. Tiene los servicios logísticos a la Antártica, somos el puerto más cercano a la Antártica. Pero no tiene los incentivos para hacerlo, porque le conviene 20 veces recibir el recurso fresco por parte del Estado, recursos que en definitiva se les priva a las provincias que son las proveedoras de esos recursos. Bueno, lo dijiste mejor que yo. O sea, te expresas mejor que yo. Pero, a ver, ¿por qué es así? Porque... Ahora, es cierto, por ejemplo, pero ¿cómo funciona el mix que uno supone? A lo mejor no me faltan elementos de análisis, pero por ejemplo, en Chubut uno ve un sector privado históricamente, está Pan American Energy hace años en Chubut. Hay una convivencia del poder económico privado con el Estado. También en Santa Cruz, ¿no hay convivencia de lo público y lo privado? Por supuesto. Para el tema petróleo, por ejemplo, o en Chubut, o en Jujuy ahora con el litio. Sí, hay convivencia, ¿no? Hay un empresariado que convive con el Estado. Pero eso no es el desarrollar la actividad económica. Digo, desarrollar la actividad económica es, ¿tenés el gas? Bueno, hoy nosotros podríamos tener una planta de licuefacción de gas. Estamos viendo cómo importamos 9 barcos y lo estamos queriendo importar a 38... Pero, perdón, vos decís que si hay una empresa, ¿no? Que dice, quiero hacer la licuefacción y voy a Tierra del Fuego, ¿vos decís que no arranca el emprendimiento? Es probable que arranque. ¿Sabés lo que necesita la empresa? Cosas que hoy la Argentina no le puede dar. La empresa te va a pedir estabilidad económica, seguridad jurídica. Sí. Seguridad jurídica. Nosotros estamos cambiando leyes cada 2 años. Leyes. No estamos cambiando orden. Leyes. Te va a pedir seguridad jurídica, que este gobernador que está acá le asegure que durante 20 años esa empresa va, y eso en la Argentina no se lo asegura a nadie. Te va a pedir menos presión impositiva y tributaria. Somos el país de América que más presión tiene. Te va a pedir modernización de la legislación laboral. No te va a pedir menos derechos para los trabajadores, pero te va a pedir modernización de la legislación laboral. Digo, esas cosas te las va a pedir. Porque si no, no va a venir ninguna empresa a instalarse, a arriesgar capital. Digo, hay capitales de riesgo en el mundo que van a venir si nosotros generamos las condiciones necesarias como para que esa empresa pueda tener rentabilidad. ¿Qué te va a dar esa empresa? Te va a dar trabajo, te va a dar desarrollo económico. Ahora, pero yo te lo pongo en digamos, a ver. El planteo que vos estás formulando es válido para cualquier provincia argentina. El hecho de que no hay seguridad jurídica o es muy vulnerable o, digamos, el tema de la reforma tributaria, impuestos absolutamente regresivos, etcétera. Eso aqueja a todas las provincias y a la nación, obviamente. Pero, a ver, ¿qué es lo distintivo de estas provincias que como Tierra del Fuego, digamos, hoy por hoy tiene cero iniciativa para captar o para impulsar el emprendimiento privado? Más allá de las condiciones generales. Está en su estado de confort. Hoy el gobernador recibe $39.000 per cápita de coparticipación. Recibe 8 veces o 7 veces lo que recibe una provincia como Formosa o Chaco. Ahora, yendo un poco... Entonces hay que ir un poco al nudo de la cuestión. El nudo de la cuestión es que la ley de coparticipación, como decía Marcos, es absolutamente injusta.
Sí. ¿No? Pero viene también, es injusta, porque vos estás diciendo, nosotros estamos recibiendo mucho más de coparticipación en proporción a la cantidad de habitantes que los que producen los recursos le hace Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, etcétera. Sí, ¿no? ojo que Tierra del Fuego produce los recursos, ¿no? También. Está bien, gas, estoy de el acuerdo. petróleo. Está bien, pero convengamos, saquemos a Tierra del Fuego o las provincias como Formosa, o, digamos, que hoy no están produciendo y que viven del Estado o que viven netamente de lo que proviene de los recursos nacionales por coparticipación. Entonces, acá la cuestión es que no se da una discusión de fondo, que es cuánto le corresponde a las provincias recibir por coparticipación. Y esta dilación para discutir esta cuestión se cubre con las transferencias automáticas, ¿no? Sí. No automáticas, Sí. digamos, las que van por fuera de la coparticipación, Sí. que es absolutamente arbitraria, Sí. ¿no? Bueno, ahora eso también va atado a la representación política de cada una de las provincias, ¿no? Claro, obvio. Porque provincias como Tierra del Fuego están absolutamente sobrerepresentadas. Entonces, si un diputado o un senador por Buenos Aires quiere dar la discusión, este tipo de discusiones, está en inferioridad de condiciones. Porque está subrepresentada Buenos Aires. Pero ¿me recordás tu nombre, por favor? Laura Serra. Laura. Sí, Serra. Me acordaba del apellido, no me acordaba el nombre. Laura, ¿sabés qué pasa? Está bien el diagnóstico, pero te falta una parte. A ver. El 40% de la población vive en el centro de la Argentina. Sí. Es un país que hay que modificarlo estructuralmente. Totalmente. ¿Entendés? Por eso te hablo de las diferencias. Esto que te digo acá, Sí, oye, ahora- la vida de Cava no tiene nada que ver con la vida de 50 minutos acá, donde la gente no tiene agua y cloaca. En la provincia de Buenos Aires. Sí. Ahora, vos sé que yo... Y Sí, una no, cosa no. más, para Sí, terminar. Sí. 40% de la población, 37% del PBI. Sí, claro. Acá, claro. Sí. Entonces, Ahora, cuando uno va a pensar un desarrollo de la coparticipación para generar condiciones equitativas, tiene que pensar que este señor que vive acá vive a 3.200 kilómetros de este que está acá. Y que este señor para ir al médico tiene que hacer 3.200 kilómetros y tiene que pasar por 2 fronteras, que el único medio que tiene Sí. es el avión. Y que tiene que pasar que la Argentina hay que desarrollarla toda. Exactamente. Porque la Totalmente. Argentina, sobre todo la Patagonia, es riquísima. Sí. Entonces nosotros lo que Hay que necesitamos es promover los desconcentrar a esta incentivos para gente, desconcentrar. generar las políticas federales para que esta gente que tenemos concentrada acá se distribuya a lo largo del país para Sí. poder explotar Ahora, esos bueno, pero recursos. ahí vamos. Porque digo, a ver, el tema es que la gente que te está escuchando, lo veo con mucha atención al compañero, dice, esto que dice me cierra y la verdad que capaz que lo voy a Tierra del Fuego y lo voto. Ahora, el problema después son los resultados. Porque digo, uno mira, por ejemplo, lo que pasó con Piñera en Chile, ¿no? Que si querés tenía alguna similitud con lo que intentó Cambiemos acá 4 años. Sí. Y Piñera estuvo 8 años, incluso sin tanto cambio con la gestión de Bachelet, y pobre Piñera terminó con enormes problemas, tuvo que convocar una constituyente, ganó el socialismo. Digo, el problema es que cuando llegás al poder, esto que estás planteando hoy, digo, parece otros sectores que están opuestos a Estefani te dicen, no, esto que plantea él no está bien, lo que vos necesitas es un Estado fuerte, porque el Estado fuerte es el que tiene que generar la producción y el que tiene que promover el desarrollo. Y por eso necesitamos esta coparticipación y este desarrollo del Estado. El tema es que las propuestas se explicitan, pero cuando se van a la práctica, no funcionan ninguna. Este es el tema Sí, que uno ve, bueno, ¿no? ahí voy a eso. A ver, Primero, no nos podemos comparar. ¿se entendió más o menos lo que decía? Sí, Ah, pero está bien. primero, yo no me compararía con Chile, porque Chile ha tenido crecimiento económico, pero no ha tenido mucho desarrollo económico. Que son dos cosas completamente distintas. Y poco reparto, El te dicen, ¿no? desarrollo económico Sí. precisamente es cuando ese crecimiento económico impacta en mejorar la calidad de vida de la gente que vive en el lugar. Chile no es como la Argentina porque Chile no tiene clase media. La Argentina es uno de los países donde la clase media le dio el potencial de crecimiento. Cuando vamos a la política del Estado, vuelvo otra vez al canciller alemán Willy Brandt, ¿viste? Un gobierno debería buscar todo el mercado que sea posible con todo el Estado que sea necesario. ¿Y qué es el Estado que sea necesario? Te cuento el caso de Tierra del Fuego. Te van a agarrar lo de Libertad Avanza y te van a echar de Tierra del Fuego. No, pero está bien, está bien. Sí, Estoy a dando ver. mi visión de Sí, la cosa. sí, Capaz sí. que estoy equivocado, pero Sí, digo, sí. ¿qué es todo el Estado que sea necesario? Cuando vos vas a desarrollar la actividad económica privada, necesitas siempre el que mueve primero es el Estado. Claro. Tierra del Fuego no se hubiese desarrollado
turísticamente si el Estado no hubiese construido un aeropuerto internacional y un puerto internacional. Claro. Ahí sí viene un señor con el Hotel 5 Estrellas y lo implanta en Tierra del Fuego. Entonces hay una comunidad siempre, pero siempre hay una política estratégica de hacia dónde quiere ir. Uno no va a construir nada con un Estado fuerte si no cambia la presión impositiva, si no cambia la legislación laboral, no la moderniza, ¿no es cierto? Y si no tiene un plan de desarrollo estratégico del país que quiere. ¿Todo el mercado posible y todo el Estado necesario es la de Willy Brandt? Todo el mercado posible y con todo el Estado que sea necesario. Y era casi en los 80. Aunque sea Willy grande Brandt, ¿no? o que sea pequeño. Por supuesto. Ajá. Eso lo define eso lo define cada uno. Bueno, Noruega tiene un Estado muy grande, por ejemplo. Bueno, digo, bueno, Martín Lustó lo que dice es que a él no le importa tener un Estado grande, Que pero sea siempre y cuando eficiente. siempre sea eficiente. Por supuesto. Sí, claro. Si el Estado es eficiente, baje. Pero además, yo cuando voy, nosotros somos provincia que somos básicamente estatal. Entonces, cuando yo planteo estas cosas en la provincia, muy bien, a algunos no le caen. Pero yo no ir a desarrollar la actividad productiva y privada no está en contra del empleo público ni del Estado, está a favor. Porque Claro. los que pagan impuestos son los que producen. Y si te pagan impuestos, te va a llegar más recursos al Estado. El tema es ver en qué lo gasta el Estado. El Estado Claro. tiene que tener educación de primera calidad, salud de primera calidad y tiene que tener las obras de desarrollo productivo que necesita. Un Estado no puede pensar en desarrollar económicamente nada si no tiene energía, si no tiene caminos, si no tiene puertos, si no tiene aeropuertos. Ahí estamos. Bueno, pregunte, Una más, Marquito. Sí, por favor. Usted el año pasado, si no me equivoco, sí, en época de campaña electoral, cuando Juntos por el Cambio hablaba mucho del tema de la reforma laboral, y presentó un proyecto que generó mucho revuelo, mucha discusión, el tema Proyecto Mochila, Sí. de reforma laboral. Sí. De las, Nosotros pago lo de que, indemnizaciones, ¿no? sí, nosotros lo que estábamos ¿Lo intentando... sigue militando el proyecto? Sí, nosotros lo que estamos militando es cómo se moderniza la legislación argentina para que el trabajador no pierda derechos, ¿no? Ujú. Y cómo porque digo, yo siempre escucho hablar de los derechos de los trabajadores, pero cada vez tenemos menos trabajo. Por lo menos trabajo en blanco, efectivamente. Te voy a dar el ejemplo de algo que yo conozco, que son los barcos. Ujú. Nosotros tenemos, somos el 8º país en el mundo, tenemos el litoral marítimo más grande, tenemos una hidrovía que comunica 5 países y los últimos 1.400 kilómetros de salida al mar lo tenemos nosotros, no tenemos barco. Exacto. Usted tiene un muy buen proyecto, me lo contó, el de las 2 banderas, me Sí. planteaba, ¿no? La Sí. bandera, la segunda bandera argentina en Tierra del Fuego, como hizo Alemania, por ejemplo. No tenemos barco. Ahora, te voy a decir una cosa. En Paraguay se navega un día de navegación por un día de descanso. En la Argentina se navega un día de navegación por 2 de descanso. Hay más derechos, pero no hay trabajo. Claro. Si no hay trabajo, no hay derecho. Entonces, lo que nosotros tenemos que pensar es cómo, sin perjudicar al trabajador, modernizamos la legislación. Ese es el desafío. Entonces, yo voy a decir, bueno, la mochila... No. Lo que Claro. es la indemnización va a una caja de ahorro donde el empleado, si la empresa... Hoy nosotros tenemos empresas en Tierra del Fuego que hace un año que no cobran la indemnización. Ese trabajador ya lo hubiese cobrado. Y tenemos una industria del juicio laboral donde nos metemos ahí y no salimos nunca más. Y donde tenemos la que señores... lucran los abogados laboralistas. Exactamente, y tenemos señores Sí. que han hecho juicio por las jubilaciones, como mi papá falleció y nunca el juicio Es salió. es interesantísimo porque hay otro microclima que es, por ejemplo, se han habilitado, y bienvenido sea, por ejemplo, licencias por parto para hombres en algún sector público de 45 días, que está muy bien, pero claro, el mundo privado es absolutamente distinto, esa es la otra cuestión, ¿no? Digo, ¿Cómo generás condiciones equitativas? entre Acá las los dos? trabajadores de aplicaciones, por ejemplo, que son miles, no tienen ningún derecho, efectivamente. El diputado Stefani, ¿puedo decir porteño o no? Nacido acá, por lo menos, ¿no? No, nací en la provincia de Buenos Aires, en Las Flores. Ah, en Las Flores, mira vos. Ruta 3. Sí. Sí, Ruta 3. Viví en Punta Alta, en Bahía Blanca, en Buenos Aires, en Tierra del Fuego hace 30 años. Bueno, ahí está. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. El agradecido soy yo. Bueno, y vamos con otra representante de Tierra del Fuego, la diputada Jutrovic, que decía esto. Fue muy importante el tema de que se haya podido representar el proyecto, ¿no?, para respuesta integral a VIH, ITS, tuberculosis y hepatitis virales, porque bueno, es una pena, el año pasado ese proyecto ya tenía dictamen favorable, no pudo llegar al recinto por diferentes
situaciones que se vivieron en la Cámara, ¿no? El último tiempo, con la cuestión electoral, y no pudimos tratarlo tampoco en extraordinarias de este año, pero bueno, lo que hicimos fue tomar un compromiso, porque hay una ley que ya tiene más de 30 años y hay que actualizarla realmente, dar una respuesta integral. Y no solamente se trata de, bueno, en este caso no es solamente una cuestión de salud, que es un poco la mirada que estamos cambiando con este proyecto, sino que tomar al individuo, tomar a la persona en todos sus aspectos, toda su dimensión, y acompañarla en estas enfermedades, en el tema social, en el tema previsional, no solamente en el tema salud. Así que, y bueno, por ejemplo, ¿no? Yo doy un ejemplo cortito que es cuando salió la vieja ley, no se contemplaba el tema de los chiquitos, de los recién nacidos, y está bueno poder garantizar un programa de asistencia para que desde el estado perinatal ya tengan un seguimiento y se pueda prevenir y se pueda tener un mejor proceso de la enfermedad o eliminarla en el caso que así se pueda lograr. La otra, ojalá que podamos cumplir con nuestra palabra, comprometida con las organizaciones sociales, que tiene que ver con poder tratarla en abril, ¿no? Ya no habría discusión, porque esto ya tuvo un dictamen, entonces no debería tener una discusión. Muy bien, estamos en el último tramo del análisis, estamos con Marco Giorgetti, estamos efectivamente con Laura Serra y un proyecto sobre HIV. Laurita, a ver. Justamente haciendo referencia a lo que acababa de hablar la diputada Jutrovich, el tema de este nuevo proyecto de ley, que bueno, la intención de un grupo muy importante de diputados de todos los bloques. Quieren reimpulsar porque ha perdido estado parlamentario, entonces la intención es darle un nuevo empujón a una ley que es la que justamente comentaba Jutrovich, sobre justamente dar una respuesta integral a todo lo que tiene que ver con las patologías referidas al VIH, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual, una iniciativa que impulsa la diputada Carolina Gaillar. Entrerriana. Entrerriana ella, oficialista también, y que hizo una presentación el martes pasado, acompañada por distintas organizaciones que justamente de la sociedad civil que acompañan la iniciativa, como así también me pareció interesante, ¿no? Que estuvieran representantes de diferentes bloques de la oposición. Estaba allí Maximiliano Ferraro, distintos referentes del radicalismo, y esto habla un poco de esta necesidad de la comunión en pos de intereses comunes, ¿no? Que es tan importante y necesario en un momento de grieta. Vamos a repasar rápidamente de qué se trata este proyecto de ley, que justamente apunta al acceso universal y gratuito a la salud. Los agentes del Servicio Público de Salud, las obras sociales y prepagas estarán obligadas a brindar asistencia integral universal gratuita a las personas expuestas y o afectadas por estas enfermedades que acabamos de mencionar, el VIH, las hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual, como sí también la tuberculosis. En suma, Pato, es que tengan acceso gratuito y universal por parte de los prestadores privados, como también de los públicos para la atención de estas enfermedades. Digamos, me parece como absolutamente lógico y atendible, ¿no? Los derechos, si quieren vamos a repasar qué es lo que propone esta iniciativa en materia de derechos. Toda persona afectada por estas enfermedades que acabamos de mencionar tendrán las siguientes atribuciones. El derecho a recibir una asistencia integral, universal y gratuita, que es lo que acabamos de mencionar. El derecho a recibir un trato digno y respetuoso, sin discriminación ni criminalización de ningún tipo, en todos los ámbitos en razón de su condición de salud. Es decir, a vos no te pueden discriminar si tenés HIV. Claro. Sobre todo en el ambiente laboral. Exactamente. ¿No? El derecho a la confidencialidad. Es decir, a que se te resguarde tu privacidad. Si vos estás infectado de cualquiera de estas patologías, tenés derecho a que se te resguarde justamente tu intimidad.
El derecho a no declarar el diagnóstico o el estado de infección. Viste que cuando vos vas a, digamos, a una empresa privada Sí, y claro. te hacen, digamos, hacer todo lo que tiene que ver con El diagnóstico médico previo. diagnóstico médico previo. El ocupacional. Exactamente. Bueno, y te piden en numerosas oportunidades Claro. la cuestión de el HIV, por ejemplo. Bueno, con esta ley vos perfectamente te podrías negar. Digamos, no hay, digamos, Sí. no hay ninguna... Ahí venimos a esa cuestión que hablábamos sobre el tema de los derechos laborales, porque seguramente esa cuestión va a ser absolutamente respetada en el empleo público. En los privados a veces buscan el camino, ¿no?, para que el reclamo sea igual, pero bueno. Sí, acá la intención es que justamente haya, digamos, que esta no Sí. discriminación sea tanto para el sector Sector privado como efectivamente. para el sector público, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos con la prueba diagnóstica, justamente en el ámbito laboral, es lo que hablábamos recién. Se prohíbe la oferta y la realización de la prueba diagnóstica de VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual en los exámenes médicos preocupacionales, como así también durante el transcurso de la ocupación, obviamente, y como parte de la relación laboral. Y las ofertas de empleo no podrán contener restricciones por estos motivos. Es decir, que si vos te postulas por un determinado empleo y decís que, bueno, padeces alguna de estas enfermedades, y digamos la ocupación que se te ofrece no es restrictiva, perfectamente... No puede ser un condicionamiento para que no me den el trabajo. Exactamente. Vos sabés que sobre este tema, ayer escuchaba un informe que está muy vinculado a esto, de una médica del Hospital Muñiz muy preocupada porque se están incrementando, esto era Capital y parte de AMBA, la cantidad de casos de sífilis. ¿Y por qué? Porque lo que explican es que, bueno, el tema es que ha dejado de ser una enfermedad con miedo el HIV y hay mucha menos campaña para la utilización de preservativos. Claro. Entonces vos tenés los mayores de 50 que siempre fueron renuentes, usan poco y nada el preservativo. Sí tenés un sector muy concreto, que es el que tiene entre 30 y 40 años, que es más militante del preservativo. Pero los chicos más jóvenes, menores de 20, no han vivido el miedo al HIV que se vivió en los 80 y 90 y tampoco viven las campañas. Cuando nosotros éramos más chicos, bueno, ibas a bailar y te ofrecían preservativos en los recitales. La televisión que ha dejado de tener penetración Efectivamente. en esos... Bueno, está la cuestión económica también, me dicen. Pero ha vuelto la sífilis, hay mucho caso que era una enfermedad prácticamente como perdida. Erradicada. Erradicada. Y dicen que tiene que ver justamente con que hay mucha menos campaña por el HIV, mucha menos campaña, así que a lo mejor esto sirve para reflotarlo, ¿no? No, pero esta parte creo que vos lo que apuntás, Pato, es muy interesante, porque esto va más allá de este tipo de enfermedades. Claro. Tiene que ver con la prevención de las enfermedades sexuales, sobre el que, digamos, el Estado dice que, digamos, está comprando la cantidad de profilácticos, preservativos, etcétera, con determinadas metas que están en el presupuesto y que uno ve el presupuesto ejecutado y esas metas no se están cumpliendo. Mira vos. Ni en términos de recursos, ni en términos de justamente de las compras, cuando uno va a un centro de salud a buscar los anticonceptivos o los profilácticos, no los encuentra. Mira vos. Entonces ahí está el tema, ¿no? Cuando, digamos, hay un eslogan totalmente. De que una campaña. Sería accesible los anticonceptivos y el preservativo, efectivamente. Y es más, dicen que están muy preocupados, creo que se multiplicó por 10 la cantidad de enfermedades contagiosas, una era la sífilis, y tienen miedo de que sean muchas más. Lo que pasa que el año pasado, en medio de la pandemia, están seguros de que hubo mucho caso no registrado, caso no registrado. Es un tema. Sobre todo también la hepatitis, yo sumaría a la sífilis. Sí. Así que bueno, pero la verdad que, y esto, Laura, supongo que va a tener trámite medianamente sencillo en comisión. Yo creo que esto, ¿no? Tiene prioridad junto con ley de alquileres. Mirá el tema VIH, según lo que me dijeron desde el oficialismo. Claro, ¿sabés lo que pasa, Pato? Y me da la impresión de que esto sería realmente muy saludable, ¿no? Después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un tema
trascendente, es una de las leyes más importantes que debió sortear el gobierno, pero no deja de ser algo ajeno a la gente. No, por más que claro. te incide la economía sin duda, pero de una manera más indirecta. Te la tranquilizó, pero no te diste cuenta y no ves nada que te cambie la vida, Claro, efectivamente. pero estas iniciativas tienen que ver con sí, claro. la vida cotidiana de la gente, ¿no? El tema de los alquileres, estas cuestiones de las enfermedades que tienen que ver con la transmisión sexual, digamos, problemas cotidianos a los cuales el Congreso les acerca herramientas concretas. Entonces, eso es saludable para un Congreso claro. que hoy está vituperado desde todos lados y que a veces le cuesta demostrar que tiene capacidad de generar políticas públicas también. Esencial encontrar algún lugar donde hay empatía, efectivamente, porque si no te queda todo como muy lejano y en el medio de la pelea. Presentación y última nota del análisis. A ver. Ahí está el diputado Casareto. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? Carlos Méndez lo saluda acá en Buenos Aires. ¿Dónde anda? Paraná, Capital, Chajarí, ¿dónde anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hoy acá en Paraná, ayer estuvimos en Gualeguaychú, inaugurando la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ahí de está. la UNER. Diputado, consulta. Usted es un hombre con formación económica. ¿Cree que se puede hacer algo para el tema alquileres o que la cuestión es muy compleja? Porque, bueno, cuando trato de proteger al inquilino, se pone más refractario alquilar el propietario y si atiendo al propietario queda un poco desguarnecido el inquilino. Usted que tiene manejo de números, es contador, digo, ¿se puede encontrar algún camino que conforme a las partes o es difícil, diputado? Es muy difícil. ¿Viste? Sí. De hecho, sancionó una ley que es la actualmente vigente durante la Cámara de Diputados en la última parte del gobierno de Macri y en la Cámara de Senadores en la primera parte de nuestro gobierno. Y esa ley es ahora criticada aún por los que la votaron. Entonces hay dos opciones planteadas, una derogarla, otra suspenderla. Y ahora ha aparecido una convocatoria a tratar de modificarla en un periodo perentorio. Así que a partir del martes se van a suceder las reuniones de comisión de legislación general a escuchar a las partes, propietarios, inquilinos, y vamos a ver si hay acuerdo. Por lo que vi hoy en distintas publicaciones, algunos plantean acortar los contratos, se habían llevado a 2 a 3 años, algunos plantean volverlo a 2. Se había planteado el ajuste de los valores anual sobre la base de una inflación menor. Ahora, con los niveles de inflación que estamos, se plantea cortarlo, llevarlo a 6 meses. Bueno, entre otros cambios. Así que se va a discutir a partir de la semana que viene. Esperemos que haya acuerdo. Diputado, ¿cómo le va? Laura Serra lo saluda. Teniendo en cuenta que la Comisión de Presupuestos ya está constituida desde diciembre pasado y ya se ha superado, uno de los debates más importantes que tenían, que era el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Tienen previsto reunirse la semana que viene o en los próximos días? ¿Ya hay alguna agenda por las cuales ustedes, siendo usted secretario de la Comisión de Presupuesto, tienen previsto abordar? Por ahora no hay convocatoria. Más allá de lo que se anunció ayer en cuanto a legislación general, en el resto de las comisiones todavía no hay una agenda de trabajo. Evidentemente estamos en una situación que ustedes conocen en detalle. Nosotros tenemos 118 diputados, Juntos por el Cambio 116. Necesitamos 129 para sesionar. Y si no hay acuerdo en cuanto a los temas y en cuanto al contenido de los temas, va a ser difícil que haya quórum, sea convocado por el oficialismo o por la oposición. El presidente de la Cámara ha planteado que iba a mandar una carta a los principales líderes parlamentarios para tratar de avanzar sobre ciertos temas de interés nacional. Creo que sería lo más lógico poder avanzar en los temas en los que haya acuerdo o en los que haya menos diferencias.
Si vos repasás la agenda de la convocatoria extraordinaria que hizo el presidente de la Nación, tenés ahí un poco los ejes fundamentales. Dentro de lo que teníamos previsto tratar está, bueno, el consenso fiscal que ya se firmó por el presidente y los gobernadores, casi todos, así que no tendría que haber dificultades en el tratamiento. Está en tratamiento en el Senado el tema del Consejo de la Magistratura. Si tiene sanción la semana que viene, lo vamos a tener que tratar en las próximas semanas porque hay un fallo de la Corte que pone un plazo perentorio. Y después hay un contenido de leyes económicas muy importantes, la ley de promoción de la actividad de la construcción, que creo que tenemos que tratarlo. En un momento se había pedido el tratamiento de parte de Sergio Massa y de Cristian Ritondo, así que tendríamos que tener consenso para tratarlo. Y otros temas que el presidente de la Nación ha planteado en la agenda y que tienen que ver básicamente con el trabajo del Consejo Económico y Social. En estos días se reunió el Consejo, se presentó un plan hacia 2030 que contiene la ley agrobioindustrial, que contiene la ley de cannabis medicinal, la ley automotriz, la ley petrolera, dentro de los temas más importantes que tendrían que estar en esa agenda, porque lo ha planteado el presidente de la Nación, porque lo ha planteado también el Consejo Económico y Social, y habría acuerdo de parte del Estado y del sector privado involucrado, más otros temas que proponga la oposición. Diputado, ¿cómo le va? Marcos Orgetti. Como autoridad también de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, toda esta agenda económica, ¿usted cuál cree que es el proyecto que va a tener mayor, que va a ser el primero, que va a tener prioridad en la agenda del oficialismo? Bueno, yo creo que todos, los que recién comenté, más algún otro, ¿no? Ley de electromovilidad. Hoy, en este momento la Argentina está creciendo, más allá del conflicto político que hay a veces en el Congreso para sesionar, o más allá de los cruces en la interna. La Argentina creció el 10,3% el año pasado, el 15% en la industria, el 30% en la construcción, el 42% en las exportaciones. Lo que se ve del primer bimestre es que la Argentina crece por encima del 5%, las exportaciones están creciendo 23% por encima de la del año pasado. El primer bimestre de exportaciones fue récord en la historia de la Argentina. Así que esto es lo que está pasando. Hay un impacto económico y hay un impacto social. La desocupación bajó al 7%, sí. La pobreza bajó del 42 al 40 y después al 37%. Y bueno, todo esto es lo que están dando. Seguimos con una inflación alta, del 54% de Macri cayó al 50% el año pasado y está ahí en niveles por encima del 4%, lo cual es muy complicado y es un tema que hay que atender. Pero creo que lo que hay que buscar es este camino. Me parece, Marcos, que hay una vía, una brecha entre lo que pasa en el sistema político y lo que pasa en la economía. Yo lo veo acá en Entre Ríos. Veo que hay un crecimiento muy fuerte y veo que por ahí uno mira lo que pasa en Buenos Aires y se encuentra con que aquel está enojado con el otro, que aquel declaró, que el otro le contestó con un tuit. Y la verdad que son cosas importantes en el sistema político y muy poco importantes en la vida de los argentinos. Muy bien, el diputado Marcelo Casareto en Paraná. Diputado, muchas gracias, buenas tardes y hasta cualquier momento. Chau, chau. Bueno, muchas gracias. Ahí Un estamos. saludo para ustedes. Igualmente. Bueno, el diputado Casareto planteando, me parece bien, con sinceridad, que la cuestión alquileres, viste que dijo, es difícil, ¿no? Es muy complicado porque cuando atendés un sector, el otro no se enoja, pero dice, mirá, si hay demasiados derechos para el inquilino, todo bien, pero yo mi departamento lo preservo básicamente porque a lo mejor lo quiero vender y si tengo un contrato a 3 años, bueno, es como mucho tiempo. Acá hay que decirlo, Pato, lo que aporta la mayor dificultad de todos no es poder conciliar a las partes, es el contexto de incertidumbre dada por la inflación. Y claro. Digamos, si vos no tuvieras ese contexto de incertidumbre, las cosas serían muchísimo más sencillas de resolver. Totalmente. Pero cuando vos no sabes si la inflación va a ser del 48 como planea Guzmán y el Fondo Monetario Internacional, o de más del 60 como anticipan las consultoras privadas,
Y bueno, además hay estamos en otra un problema cuestión, anual, Laurita, porque me parece, la verdad, absolutamente justo que se habilite la opción del monotributista, como dice Gioja. Pero vos sos el propietario y vos, propietario, decís, che, mejor si tenés un sueldo en una empresa No, que, claro. si sos monotributista, ¿no? Porque esa es la otra cuestión. Digo, es muy lícito. Ahora, al otro, y qué sé yo. Después viene lo que algunos llaman el casting de inquilino, ¿no? Donde hay tanta necesidad que el propietario puede elegir este sí, este no, te dice, por ejemplo. Sí. Perdón, la reunión es la semana que viene ya, ¿no? Martes próximo. Martes Y 5 de abril, perdóname, y habría que debe emitir conformarse la comisión de y legislación. podrían emitir dictamen ¿cuándo? No hay fecha. Un plazo de 30 días hábiles. Bueno. donde van a invitar a todos los involucrados bueno. en el debate. Yo quería una solución ya para abril. No. Bueno, No, va a ser un debate Ahí de estamos. unas semanitas. señor Marco Giorgetti, muchísimas gracias. A vos, Pato. Laura Serra, hasta cualquier momento, Laurita, nos estamos viendo. ¿Viste, Pato? Chao. Bueno, hasta aquí llegamos. Esto fue el análisis. Enseguida la continuidad periodística en DTV. Muchas gracias.